A sus 70 años, Mr. Bean finalmente rompe su silencio y confirma lo que muchos sospecharon durante décadas, revelando hechos que mezclan controversia, momentos ocultos de su carrera y decisiones que cambiaron para siempre el rumbo de la comedia mundial. Detrás del personaje inocente y torpe, existían tensiones detrás de cámaras, fuertes críticas, presiones de la industria y elecciones que nadie jamás imaginó. Y hoy descubrirás por qué esta verdad siempre se mantuvo tan cuidadosamente oculta. Antes de continuar, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal, porque eso le indica a YouTube que este contenido es relevante y nos ayuda a llegar a más personas que también quieren entender lo que realmente ocurrió. Y si puedes apoyarnos aún más, utiliza el Super Thanks y ayuda al canal a seguir produciendo contenido como este. Pero si no puedes, simplemente comenta abajo qué parte de esta historia te sorprendió más. Y quédate conmigo hasta el final, porque la revelación final realmente te va a dejar impactado. Rowan Atkinson nació el 6 de enero de 1955 en Newcastle upon Tyne, en el Reino Unido, y su historia comienza en un entorno familiar marcado por la disciplina, el tradicionalismo y fuertes valores morales, algo que moldearía profundamente su personalidad reservada. Hijo de Eric Atkinson, agricultor y empresario, y de ella Atkinson, profesora, Rowan creció como el menor de 4 hermanos, siempre muy protegido pero también constantemente comparado con los mayores, quienes eran considerados más sociables y comunicativos. Desde muy temprano, mostró una sensibilidad aguda para observar comportamientos, gestos y situaciones cotidianas, una habilidad que más tarde se convertiría en la base de su comedia visual. Sin embargo, su infancia también estuvo marcada por desafíos emocionales. Rowan era extremadamente tímido, tenía dificultades para integrarse con otros niños y presentaba un leve tartamudeo que le generaba inseguridad en situaciones sociales, obligándolo a desarrollar otras formas de expresión no verbal. Mientras sus hermanos destacaban en deportes o actividades sociales, Rowan prefería jugar solo, creando historias, imitando expresiones y explorando formas silenciosas de comunicarse. Este aislamiento, lejos de perjudicarlo, lo acercó aún más al mundo de la imaginación, permitiéndole observar el mundo con una perspectiva única y casi analítica. Aunque estrictos, sus padres siempre incentivaron la dedicación académica, y Rowan desarrolló un fuerte interés por la ciencia y la ingeniería. Fue precisamente este camino académico el que siguió inicialmente, estudiando ingeniería eléctrica en Newcastle y más tarde en Oxford, pero incluso en ese ambiente su comportamiento reservado era evidente. Compañeros recuerdan que rara vez era el centro de las conversaciones, pero destacaba por su capacidad de convertir pequeños gestos y situaciones cotidianas en momentos divertidos sin pronunciar una sola palabra. Esta combinación de introspección, aguda observación y creatividad silenciosa formó la esencia de la personalidad que más tarde daría vida al icónico Mr. Bean. Gran parte de lo que Rowan llegaría a ser artísticamente nació justamente en esta etapa, un niño tímido que hablaba poco pero veía el mundo de una manera singular, aprendiendo desde temprano a comunicarse no con su voz, sino con su cuerpo, su mirada y las sutiles nuances de la expresión humana. Su vida personal siempre ha estado marcada por una combinación de extrema discreción, fuertes lazos emocionales y momentos difíciles que, aunque raramente expuestos por él, moldearon profundamente su visión sobre la fama, la privacidad y las relaciones. Desde muy temprano, Rowan desarrolló el hábito de separar estrictamente su vida pública de la privada, algo que muchos colegas dicen que era una forma de proteger su sensibilidad y evitar que el peso de la notoriedad lo alejara de las personas que realmente importaban. Durante más de 2 décadas, estuvo casado con Sunetra Sastry, una maquilladora altamente respetada en la industria británica. La relación comenzó de manera tranquila, casi anónima,
lejos de los reflectores, y evolucionó hacia una sólida asociación que acompañó los momentos más altos de su carrera. Juntos construyeron una familia y criaron a 2 hijos en un entorno protegido y discreto, exactamente como Rowan siempre quiso. La relación, vista por muchos como estable, llegó a su fin después de 24 años, y el divorcio se convirtió en una de las fases emocionalmente más complicadas de la vida del actor. Por primera vez, aspectos íntimos de su vida personal fueron intensamente explorados por la prensa, alimentando especulaciones, exageraciones y juicios públicos que Atkinson siempre había tratado de evitar. La tensión emocional no provenía solo del fin del matrimonio, sino también de la intrusión que tuvo que enfrentar, ya que su naturaleza reservada chocaba completamente con el apetito de los tabloides británicos por los detalles sensacionalistas. Tras el divorcio, Rowan inició una nueva relación que también atrajo atención no deseada. La diferencia de edad y la rapidez con la que avanzó despertaron críticas que él consideró injustas. Amigos cercanos afirman que este periodo reforzó lo incómodo que Atkinson se siente con la exposición pública y cuánto valora cada vez más la privacidad. A pesar de la presión, siempre mantuvo una postura tranquila, respondiendo rara vez a los rumores y eligiendo enfocarse en su familia y en su trabajo. En el plano emocional, Rowan también enfrentó momentos significativos ligados a pérdidas y sustos. Entre ellos, el accidente automovilístico de 2011, cuando perdió el control de un McLaren F1, fue uno de los más impactantes. Aunque salió con lesiones menores, el impacto psicológico fue profundo, y él mismo comentó que la experiencia lo hizo reflexionar sobre prioridades, mortalidad y la importancia de vivir con más cautela. Más allá del miedo, el incidente contribuyó a un proceso de maduración emocional que influyó en sus decisiones en los años siguientes. Rowan también atravesó periodos de soledad y dudas creativas, especialmente cuando sentía que la presión de interpretar a Mr. Bean comenzaba a superar sus límites físicos y emocionales. Aunque no fue un momento de tragedia directa, sí representó una fase de conflicto interno en la cual tuvo que reevaluar cuánto de sí mismo debía seguir sacrificando para mantener vivo a un personaje querido pero exigente. Su ascenso al éxito comenzó casi inesperadamente, impulsado por su talento único para la comedia física y su capacidad de transformar observaciones cotidianas en humor universal. Después de destacarse en la Universidad de Oxford, donde participó activamente en grupos de teatro y desarrolló su habilidad en la actuación silenciosa, Rowan fue invitado a integrar producciones de comedia británica como Not the 9 O'Clock News, que rápidamente lo colocaron en el centro de atención. Fue durante este periodo que empezó a experimentar con personajes que dependían mucho más del lenguaje corporal que del habla, dándose cuenta de que este estilo no solo se destacaba, sino que también generaba un impacto inmediato en el público. El surgimiento de Mr. Bean no ocurrió de una vez, nació gradualmente, como resultado de estudios de expresión física, inspiración en comediantes clásicos como Buster Keaton y Jack Tatty, y la propia naturaleza tímida de Rowan, quien siempre se sintió más cómodo comunicándose con gestos que con palabras. Cuando el personaje finalmente fue presentado al público a principios de la década de 1990, el efecto fue explosivo. Mr. Bean se convirtió casi en un fenómeno instantáneo, conquistando no solo al Reino Unido, sino también a países que ni siquiera compartían el mismo idioma, precisamente porque su humor era universal. Sin embargo, junto con la fama llegaron las presiones invisibles. Rowan comenzó a cargar con el peso de mantener un personaje extremadamente exigente físicamente, que requería precisión, energía y expresiones intensas. Además, sentía que el enorme éxito de Bean empezaba a eclipsar otros aspectos de su carrera, reduciéndolo al papel de el hombre que no habla, algo que le molestaba profundamente como actor dramático y cómico completo.
Con cada nuevo episodio, Rowan enfrentaba la responsabilidad de superar el anterior sin perder la esencia del personaje, al mismo tiempo que luchaba con el temor de quedar atado para siempre a esa imagen. Aún así, persistió, impulsado por el cariño del público y la convicción de que M.R. Bean era una creación especial, capaz de cruzar generaciones, culturas y fronteras. Atkinson siempre ha tenido una relación única, profunda y a la vez conflictiva con M.R. Bean, el personaje que lo convirtió en un ícono global. Aunque M.R. Bean es reconocido como una de las creaciones más originales e influyentes de la comedia visual moderna, el impacto que este personaje tuvo en la vida personal, en la carrera e incluso en el bienestar emocional de Atkinson fue mucho más complejo de lo que la mayoría imagina. Para entender cómo desarrolló una relación tan ambigua con su propia creación, es necesario observar las crisis creativas, las presiones internas y externas, las reflexiones privadas y el peso que el enorme éxito de Bean puso sobre sus hombros a lo largo de las décadas. Cuando Rowan creó a M.R. Bean durante sus años en Oxford, la idea comenzó como un ejercicio de humor físico, inspirado en figuras silenciosas y expresivas como Jack Tatty y Buster Keaton. En ese momento, el personaje no representaba un compromiso emocional o profesional, era simplemente una extensión natural de la capacidad de Rowan para comunicar emociones complejas sin pronunciar una palabra. Sin embargo, con el colosal éxito que siguió al estreno del programa, el personaje comenzó a adquirir proporciones inesperadas, convirtiéndose en un fenómeno global que cruzó barreras culturales, lingüísticas y generacionales. Este ascenso meteórico trajo alegría, orgullo y, al mismo tiempo, una responsabilidad que nunca pensó que tendría que enfrentar. A medida que M.R. Bean se volvía cada vez más popular, Rowan empezó a sentir una presión silenciosa pero constante por mantener la calidad y la esencia del personaje. Entendía que Bean dependía de una precisión extrema en la expresión corporal, un timing cómico perfecto y un nivel de energía que no siempre era fácil de sostener. Crear y representar al personaje exigía un tipo de compromiso físico y emocional que pocos actores experimentan, y Rowan reveló en varias ocasiones que cada episodio requería una dedicación casi agotadora. Con el tiempo, esto generó un conflicto interno. Por un lado, sabía que Bean era una obra maestra que tocaba a personas de todo el mundo. Por otro, temía que el personaje drenara su capacidad creativa y lo dejara artísticamente atrapado. Una de las reflexiones más profundas de Rowan, compartida en entrevistas, se refiere a la dificultad de envejecer siendo responsable de un personaje tan energético y visualmente exigente. Ha admitido varias veces que interpretar a M.R. Bean se volvió más difícil con cada año que pasaba, no solo por las limitaciones físicas, sino también por su deseo de explorar otros papeles, otros lenguajes de expresión y otras formas de comedia. Sin embargo, cada vez que intentaba alejarse, el mundo insistía en traerlo de vuelta a la figura cómica que todos adoraban, como si Atkinson y Bean fueran inseparables. Esa sensación de dualidad se convirtió en uno de los primeros elementos que alimentaron su relación ambigua con el personaje. Además, Rowan enfrentó crisis creativas cuando se dio cuenta de que muchos fanáticos e incluso directores de televisión parecían ver solo a M.R. Bean cuando lo miraban. El actor, que tiene una sólida trayectoria en comedia inteligente, sátira política y humor verbal sofisticado, deseaba que otras partes de su carrera fueran apreciadas. Aunque algunos de sus trabajos, como Blackadder, fueron aclamados por la crítica y los fans, la gigantesca sombra de M.R. Bean siempre se cernía sobre cualquier nuevo proyecto, creando una sensación de limitación que lo incomodaba. Ha mencionado que fue difícil encontrar proyectos que no intentaran moldearlo en el tipo Bean, incluso cuando le expresaba claramente su deseo de tomar caminos diferentes.
Otro aspecto delicado de esta relación es que Rowan siempre ha sido una persona reservada que valora la discreción y la privacidad. El éxito global de Mr. Bean iba completamente en contra de esta preferencia personal, convirtiéndolo en una presencia ineludible en los focos internacionales. Aunque nunca fue el tipo de celebridad que buscaba atención, la fama de Bean trajo consigo una visibilidad silenciosa que a menudo lo dejaba dividido entre el orgullo profesional y el malestar social. Con el tiempo, Rowan comenzó a ver al personaje con más madurez, pero también con más preocupación. Sabía que cuanto mayor era el impacto cultural de Bean, mayor era la responsabilidad de mantenerlo coherente y fiel a las expectativas del público. Esto generó momentos de profunda reflexión en los que cuestionaba hasta qué punto debía seguir invirtiendo energía en algo tan exhaustivo. Hubo periodos en los que Atkinson se alejó por completo del personaje, sintiendo que necesitaba respirar, recuperarse emocionalmente y reconectar con la alegría del arte cómico. Estas pausas no fueron decisiones pequeñas. Eran necesarias para preservar su bienestar mental, su inspiración y su entusiasmo artístico. La ambigüedad también radica en el hecho de que Rowan siempre ha reconocido el valor extraordinario de Mr. Bean como creación cultural. Afirma sinceramente que Bean es uno de los personajes más importantes de su carrera y que se siente profundamente agradecido de haber dado vida a alguien que hace reír a personas de todas las edades en todo el mundo. Aún así, esta gratitud convive con un peso emocional difícil de describir, la sensación de que crear algo tan grande significa, en cierto modo, perder control sobre ello, ya que Bean se convirtió en un patrimonio cultural, no simplemente en un personaje personal. También hubo momentos de tensión cuando Rowan expresó públicamente su dificultad para seguir interpretando a Bean con el paso de los años. Reveló que le genera inseguridad imaginar al personaje envejeciendo, especialmente porque parte del humor de Bean depende de la inocencia juvenil y la energía infantil. Interpretar a Bean a una edad avanzada lo llevó a reflexionar sobre identidad, autenticidad y coherencia narrativa. Esto generó muchas conversaciones internas sobre cuánto tiempo valía la pena mantener al personaje vivo y cuándo podría ser el momento adecuado para, quizás, dejarlo descansar. A pesar de estos conflictos, crisis y dudas, Rowan Atkinson nunca se desvinculó emocionalmente de Mr. Bean. Por el contrario, desarrolló una comprensión profunda de la importancia del personaje en su trayectoria y de cómo esta relación, aunque difícil a veces, contribuyó a su crecimiento personal y profesional. Atkinson, aunque ampliamente reconocido como el creador del inocente, silencioso y caótico Mr. Bean, tiene una historia personal y profesional marcada por momentos de controversia que contrastan fuertemente con la imagen casi infantil de su personaje. La serenidad y el humor físico que encantaron al mundo ocultan a un hombre firme, con opiniones propias y en ocasiones altamente crítico respecto a temas que lo han colocado en el centro de intensos debates públicos. Una de las mayores controversias que lo involucraron surgió a partir de sus declaraciones abiertas en defensa de la libertad de expresión, especialmente en lo relacionado con la comedia. En varias entrevistas y artículos, argumentó que la creciente sensibilidad del público y la cultura de la cancelación representaban una amenaza directa al espíritu creativo de los comediantes. Según él, la comedia existe precisamente porque juega con los límites, y tratar de controlar esos límites de manera rígida impide que el humor cumpla su función natural de provocar, cuestionar e incluso generar incomodidad. Aunque muchos estuvieron de acuerdo con él, parte de la prensa lo criticó duramente, alegando que ciertas formas de humor podían reforzar prejuicios. Atkinson, sin embargo, respondió que la intención detrás de un chiste debería importar más que la interpretación de quienes lo escuchan. Esta visión lo llevó a debates televisivos, titulares de periódicos y discusiones intensas en las redes sociales,
especialmente cuando expresó opiniones sobre la legislación británica relacionada con discursos ofensivos. Afirmó con una claridad casi desconcertante que leyes mal definidas podrían criminalizar a comediantes por simples exageraciones humorísticas y que eso era peligroso para el arte y para la democracia. Otra controversia significativa ocurrió cuando Atkinson criticó lo que llamó la exageración punitiva de la opinión pública en línea. En una ocasión, defendió a un joven que había sido arrestado por publicar mensajes de mal gusto en Internet, argumentando que castigos severos por chistes o comentarios tontos generaban un ambiente social opresivo. Esta postura tuvo una enorme repercusión, con grupos de derechos humanos apoyándolo y otros sectores acusándolo de minimizar comportamientos dañinos. Al mismo tiempo, se convirtió en una figura frecuentemente citada en debates sobre responsabilidad social en la comedia, a pesar de que nunca buscó ese papel. Además de las controversias políticas y culturales, la vida personal de Atkinson también fue blanco de comentarios polémicos. Su divorcio, después de más de 2 décadas de matrimonio, recibió una atención desproporcionada en los medios británicos. Muchos tabloides lo retrataron como insensible debido a la rapidez con la que inició una nueva relación. Atkinson, quien siempre valoró la privacidad, se encontró rodeado de críticas que consideraba injustas e invasivas. Rara vez respondía directamente, pero amigos cercanos afirmaron que este fue uno de los periodos más incómodos de su vida adulta, precisamente porque nunca disfrutó de la exposición pública y no se veía a sí mismo como alguien cuya vida debía servir de entretenimiento público. El enfoque agresivo de los tabloides lo dejó profundamente frustrado, y declaró en entrevistas que la prensa frecuentemente cruza límites éticos solo para lucrarse con escándalos construidos a partir de versiones distorsionadas de la realidad. Otro tema que generó debate fue su relación con los autos de lujo y su participación en eventos automovilísticos. Atkinson, apasionado por los coches desde joven, estuvo involucrado en 2 accidentes que recibieron gran cobertura mediática. El más famoso ocurrió en 2011, cuando perdió el control de un McLaren F1, uno de los autos más raros y valiosos del mundo, y se estrelló violentamente. Los medios explotaron intensamente el episodio, con muchos sugiriendo que había sido imprudente. Rowan respondió afirmando que los accidentes suceden incluso a conductores experimentados y que siempre respetó las normas de tráfico y seguridad. Sin embargo, algunos medios sensacionalizaron el incidente, insinuando un comportamiento irresponsable que él negó repetidamente. También hubo debates relacionados con el propio Mr. Bean. A pesar de que el personaje es amado en todo el mundo, algunas escenas de episodios antiguos fueron reevaluadas con el tiempo. Críticos argumentaron que ciertos chistes podrían considerarse insensibles según los estándares actuales. Al ser cuestionado, Atkinson respondió que el contenido reflejaba su época y que el humor debía analizarse dentro de su contexto histórico. Recalcó que nunca tuvo la intención de ridiculizar a grupos ni promover estereotipos, y que la esencia del personaje siempre fue la inocencia, no la malicia. Aún así, las discusiones generaron titulares y dividieron opiniones, especialmente porque Mr. Bean, siendo extremadamente popular, es constantemente revisitado e interpretado por nuevas generaciones. La presión invisible de la fama también lo llevó a situaciones controvertidas relacionadas con su privacidad. Hubo episodios en los que paparazzi lo siguieron de manera tan obsesiva que amigos reportaron su creciente incomodidad. Siempre ha detestado las fotografías espontáneas y las apariciones públicas fuera de contextos profesionales. En más de una entrevista, enfatizó lo invasiva que le parece la manera en que las celebridades son tratadas como propiedad pública. Aunque Atkinson rara vez muestra irritación, quedó claro en algunas declaraciones que el acoso mediático lo afectaba profundamente.
Con los años, Rowan Atkinson también se vio involucrado en debates sobre representación en la comedia. No porque buscara polémica, sino porque muchos interpretaron su silencio como indiferencia. Explicó que su estilo cómico siempre se ha basado en el absurdo, el lenguaje corporal y la caricatura exagerada, no en chistes verbales que pudieran apuntar a individuos. Aún así, algunas personas sugirieron que su humor era anticuado o desactualizado. Atkinson respondió con calma, diciendo que el humor evoluciona con el tiempo, pero que valorar únicamente los estilos modernos es una falta de respeto hacia la historia de la comedia física que ha influido a generaciones. Su postura, aunque equilibrada, fue interpretada por algunos como resistencia a la evolución social, algo que él negó reiteradamente, afirmando que la comedia tiene espacio para todos los estilos sin que uno tenga que invalidar a otro. Hoy, a los 70 años, Rowan Atkinson vive una etapa marcada por el equilibrio, la madurez y decisiones mucho más conscientes que aquellas que tuvo que tomar durante el explosivo auge de la fama de Mr. Bean. Tras décadas bajo la presión de mantener su imagen pública, sostener a un personaje querido mundialmente y reconciliar esa visibilidad con su profundo deseo de privacidad, Atkinson parece haber encontrado un punto de armonía entre su vida personal, su riqueza consolidada y los proyectos profesionales que realmente desea perseguir. Su prioridad actual es vivir con más calma, más selectividad y más autenticidad, lejos de las obligaciones que lo acompañaron durante gran parte de su carrera. Uno de los aspectos más comentados de su vida hoy es su fortuna. Después de años de trabajo en televisión, cine, especiales y numerosos contratos internacionales relacionados con Mr. Bean, Rowan construyó un patrimonio que fácilmente alcanza cientos de millones. Nunca ha ostentado su riqueza de manera extravagante, pero ha invertido sabiamente en bienes raíces, proyectos artísticos, especialmente en su pasión por los autos, una colección que ha atraído la atención de los medios a lo largo de los años. Aún así, hoy parece menos motivado por acumular posesiones y más por vivir experiencias significativas, brindar estabilidad a su familia y tener la libertad de elegir únicamente los proyectos que tengan sentido en esta etapa de su vida. Este cambio refleja una profunda madurez. Rowan atravesó fases emocionalmente intensas, incluido su divorcio ampliamente expuesto y las presiones de la fama, y todo ello lo llevó a replantearse cómo quería vivir a partir de ese momento. Ahora prefiere rutinas simples, pasar tiempo con sus hijos, dedicarse a su relación actual, cultivar pasatiempos lejos de los reflectores y trabajar solo en proyectos que lo desafíen intelectualmente sin agotar su energía emocional. Ha comentado en entrevistas que las obligaciones impuestas por la fama lo agotaron más de lo que las personas imaginan, y que ahora intenta evitar cualquier cosa que pueda colocarlo nuevamente bajo un escrutinio público intenso. En el ámbito profesional, esta madurez se traduce en elecciones selectivas. Ya no siente la urgencia de mantener una agenda llena ni la presión de producir constantemente. Al contrario, busca proyectos que valoren su inteligencia cómica y dramática sin exigir el esfuerzo físico extremo que requerían actuaciones como la de Mr. Bean. Esto no significa que haya abandonado por completo al personaje, sino que ahora lo ve como algo especial, reservado para ocasiones muy específicas en las que tenga verdadero sentido creativo. Atkinson también ha mostrado un creciente interés por producciones más introspectivas, guiones más sofisticados y papeles que reflejen su evolución como artista. Otro punto destacado de su vida actual es su relación con el envejecimiento. Habla abiertamente de que interpretar a Mr. Bean se ha vuelto físicamente más difícil, y que eso influyó en su decisión de limitar futuras apariciones. El cuerpo, dice, afecta directamente el ritmo de la comedia física, y prefiere respetar sus límites para ofrecer algo que esté a la altura de las expectativas del público. Esta conciencia lo ha hecho valorar el descanso,
el autocuidado y la posibilidad de disfrutar la vida sin presiones innecesarias. En el aspecto emocional, Rowan está más estable que en cualquier otra etapa de su vida. Tras años lidiando con crisis internas, expectativas externas y periodos de soledad creativa, finalmente ha logrado construir una vida que refleja sus verdaderas prioridades. Esta estabilidad impacta positivamente en todo: su relación con sus hijos, la manera en que trata con los medios, su equilibrio financiero y la calma con que observa su legado artístico. Sabe que Mr. Bean marcará para siempre su carrera, pero también sabe que hay mucho más en el que solo ese personaje. Por eso, su visión del futuro es más amplia, más abierta y más alineada con su realidad actual. De cara al futuro, Rowan Atkinson parece interesado en dejar un legado que vaya más allá de la comedia física. Espera ser recordado también por su inteligencia cómica sutil, por su contribución a debates importantes sobre la libertad de expresión y por el impacto positivo que ha tenido en el humor global. Es probable que continúe trabajando, pero a su propio ritmo, eligiendo papeles que respeten su tiempo, su salud y su madurez.